Muy bien, entonces hoy es 3 de septiembre. Estamos en la clase de manufactura de partes, grupo A. Bien, antes de continuar con los temas, como siempre, preguntamos. No sé si tengan alguna duda sobre lo que hemos visto anteriormente. No, profe, todo bien. Perfecto. Bien, al parecer los demás tampoco, si no hay manitas levantadas. Entonces vamos a continuar. Miren, la vez pasada por ahí explicamos el análisis metalográfico de las fundiciones. Cuando hacemos una mezcla por ahí en el documento que les envié incluso para que estudiaran, vienen cómo se ven las muestras al microscopio. Lo que no vimos es cómo preparar esas muestras y la verdad sí es una parte un tanto importante. Entonces les voy a poner un video ya para concluir con esa parte de cómo se preparan las muestras para verlas al microscopio, porque no es nada más tomar el pedazo de metal y llevarlo al microscopio, como les decía. Si tiene óxidos o si tiene otras características ahí el material, pues no voy a poder ver bien la cantidad de componentes que hay, en este caso la mezcla, de ver la cementita, la pirita y todo eso. Entonces hay que preparar el material. Para prepararlo les voy a mostrar un video de cómo se hace. Entonces por favor pónganle atención y ahorita lo comentamos. Nada más que saben que no le puse esta parte otra vez. Y si no hago eso no van a escuchar. Aquí está. Ok. Bien, entonces ahí va el video. Escúchenlo por favor y pónganle atención y ahorita lo comentamos. Antes de observar un material metálico en el microscopio óptico, es necesario acondicionar la muestra de manera que quede plana, porque los sistemas ópticos del microscopio tienen muy poca profundidad de campo, y pulida, porque así observaremos la estructura del material y no las marcas originadas durante el corte y otros procesos previos. Las etapas de preparación de la probeta metalográfica son: corte o empastillado de la probeta, si hace falta, desbaste, pulido y, por último, ataque químico. Además, después de cada etapa, tenemos que limpiar con cuidado la superficie que estamos preparando con agua y acetona y secar con secador. El corte es una etapa opcional, cuando el tamaño de la muestra es demasiado grande para la preparación y observación en el microscopio. En este caso, podemos utilizar una cortadora de disco abrasivo para metales. Después de sujetar la pieza metálica con las mordazas, se pone en marcha el equipo y el sistema de refrigeración. La refrigeración es muy importante tanto para enfriar el disco abrasivo, aumentando así su vida útil, como para enfriar la pieza a cortar. El corte es un proceso en el que se produce calor por fricción y, si el corte es muy agresivo, no veremos en el microscopio la estructura del material que queremos estudiar, sino la estructura resultante de la transformación sufrida por el excesivo calentamiento durante el corte. El empastillado es otra etapa opcional, cuando el tamaño de la muestra es demasiado pequeña para la preparación y observación en el microscopio. En este caso, podemos utilizar un equipo de empastillado, cuyo objetivo es cubrir la pieza metálica casi por completo con una resina, hasta obtener un tamaño idóneo para la preparación metalográfica. Además, el empastillado contribuye a que los bordes de la muestra no corran riesgo de ser destruidos o redondeados por la acción de los materiales abrasivos en las siguientes etapas de preparación. El procedimiento del empastillado es el siguiente. La pieza metálica se coloca en el pistón inferior del equipo de empastillado. Se baja el pistón con la pieza y el espacio de prensa se rellena con resina. Después,
se cierra la prensa con el pistón superior y se aplica presión y temperatura de unos 100 grados centígrados, que no afectará a la estructura de la muestra que queremos estudiar. Por otro lado, esta presión y temperatura es bastante elevada para transformar la forma granular de la resina en una pastilla sólida, cubriendo casi por completo la muestra y dejando descubierta solamente una cara de la misma, que seguiremos preparando y posteriormente será la que observemos en el microscopio. Pasados unos 8 minutos podemos sacar la muestra empastillada del equipo. Después de cortar, empastillar, desbastar, pulir o atacar una muestra, tenemos que proceder a su limpieza para evitar la presencia de restos líquidos abrasivos, rebabas, etc. Para ello limpiaremos toda la muestra con abundante agua. Para limpiar las zonas más sucias, podemos utilizar algodón mojado. A continuación, chorreamos toda la muestra con alcohol o acetona y secamos con el flujo de aire caliente de un secador. Pasados unos segundos, la muestra está limpia, seca y preparada para la siguiente etapa, que en nuestro caso será el desbaste. La superficie de una probeta antes del desbaste tiene una microestructura oxidada o con rayas muy anchas y profundas en las probetas previamente cortadas. El procedimiento del desbaste consiste en frotar la superficie de la probeta que se desea preparar sobre una serie de papeles abrasivos cada vez más finos. El desbaste puede ser manual, utilizando cajas de desbaste, o semiautomático, utilizando equipos que se denominan desbastadoras. Las cajas de desbaste suelen tener normalmente 4 papeles abrasivos de carburo de silicio o de corindón. Cada papel abrasivo está denominado por un número como por ejemplo 220, 320, 1000 y 2400. Este número se corresponde en modo inverso con el tamaño de partícula del abrasivo, es decir, mayor número, menor tamaño de la partícula del abrasivo, y viceversa. El desbaste se suele hacer en húmedo, para evitar los calentamientos que puedan modificar la estructura de la probeta y para retirar las limaduras. Los papeles abrasivos en una caja de desbaste están ordenados de izquierda a derecha de mayor a menor tamaño de partícula del abrasivo. La muestra se desliza por el papel abrasivo, creándose rayas en la superficie de la muestra en la dirección del movimiento del desbaste. Una vez obtenido un rayado uniforme sobre un determinado papel, se debe girar la probeta 90 grados para facilitar el control visual del nuevo desbaste en el papel abrasivo con las partículas más pequeñas. Las rayas anteriores, más profundas, se reemplazarán por rayas nuevas con menor profundidad. Así, la superficie de la muestra tendrá una rugosidad cada vez más pequeña, al ir pasando por todos los papeles abrasivos. Después de desbastar con el último papel de lija con el tamaño de partícula más pequeño, se consigue una superficie plana con una rugosidad muy reducida. El procedimiento del desbaste en una desbastadora es muy parecido al de una caja de desbaste. El desbaste en la desbastadora hay que hacerlo también en húmedo. Sin embargo, el movimiento no lo hace la muestra, sino el papel abrasivo con un movimiento giratorio. Para evitar el deterioro del papel abrasivo en un único diámetro, hay que mover la muestra a lo largo de todos los diámetros del papel abrasivo de forma repetitiva. Una vez obtenido un rayado uniforme sobre un determinado papel, se debe girar la probeta 90 grados y pasar al papel abrasivo siguiente, repitiendo el mismo procedimiento hasta llegar al papel abrasivo más fino. Antes de seguir con la siguiente etapa, tenemos que limpiar la muestra con agua y alcohol y secar con secador. Después del desbaste, la muestra tiene una superficie plana y con muy poca rugosidad. Sin embargo, en el microscopio óptico podríamos observar todavía rayas muy finas en la superficie de la muestra, producidas por las partículas muy pequeñas del papel abrasivo. Para eliminar todas estas rayas producidas durante el desbaste y así obtener una superficie especular, debemos realizar el pulido mecánico o electrolítico.
Si comparamos la superficie después del corte y después del desbaste, se observan rayas muy anchas y profundas después del corte, y rayas muy finas y muy poco profundas después del desbaste. El pulido mecánico se efectúa sobre paños como pana, terciopelo de algodón, paños de billar, seda, sujetos de forma adecuada sobre los discos de pulidoras mecánicas, utilizando abrasivos tales como diamante u óxidos de magnesio, aluminio, cromo, hierro. Los abrasivos tienen forma de polvos muy finos, alrededor de una micra, y están suspendidos generalmente en agua destilada. Esta suspensión se vierte por goteo sobre el paño bien estirado y sujeto sobre el disco de la pulidora, que gira a velocidades variables entre 400 y 1000 revoluciones por minuto. La probeta desbastada se mantiene firmemente sobre el disco que gira, imprimiéndole un movimiento de rotación en sentido contrario al del disco, o bien haciéndole avanzar y retroceder según un radio del disco. El paño debe mantenerse siempre húmedo agregando intermitentemente el abrasivo en suspensión. En esta operación deben desaparecer todas las rayas producidas por el desbaste. Una vez pulida la muestra, se lava con agua, se enjuaga con alcohol y se seca en la corriente de aire caliente del secador. La probeta pulida debe manejarse con precaución, evitando tocar su superficie con los dedos u otro objeto que pueda mancharla, rayarla o producir un ataque posterior desparejo. Hecho esto, la muestra está en condiciones de ser observada en el microscopio óptico. Han desaparecido por completo las rayas finas producidas por el desbaste y aparece una superficie de color uniforme con posibles puntos o zonas negras correspondientes a la porosidad de la muestra. Sin embargo, en la superficie no podemos distinguir zonas con diferentes fases o microconstituyentes. Para ello tenemos que terminar la preparación metalográfica con un ataque químico. Tras realizar el desbaste y pulido sin que aparezca ningún defecto en la superficie del material, se procede con el ataque. El ataque permite poner en evidencia los microconstituyentes del material. Para que el ataque muestre los detalles estructurales deseados, es necesario que el reactivo empleado sea adecuado para cada material. Un reactivo común para atacar hierros y aceros al carbono en general es el nital, que consiste en 5 ml de ácido nítrico concentrado en 100 ml de alcohol etílico. Para su aplicación se coge la muestra con la cara pulida hacia arriba. Con pinzas se coge algodón mojado en nital y se frota sobre la cara de la muestra, asegurándose de que el nital la cubra completamente. Para que el ataque químico sea adecuado, es necesario aplicar nital sobre el acero de 3 a 5 segundos. Luego se lava la probeta con agua, se enjuaga con alcohol y se seca en la corriente de aire caliente del secador. El fundamento de la vista microscópica se basa en que el microconstituyente de mayor velocidad de reacción con el ácido se ataca más rápido y se verá más oscuro, mientras que el menos atacable reflejará más luz y permanecerá más claro. Como ejemplo, podemos ver la microestructura de un acero hipoeutectoide, donde el microconstituyente ferrita aparece como granos más claros y el microconstituyente perlita como granos más oscuros. Por otro lado, en los materiales con un solo microconstituyente, los límites de grano están sujetos a ataques selectivos, puesto que representan zonas de imperfección cristalina que aceleran el ataque local. Además, los granos con orientaciones cristalográficas distintas son atacados con diferente intensidad, dado que esta diferencia en la orientación provoca velocidades de ataque diferentes. Como ejemplo, podemos ver una muestra de acero suave, donde todos los granos son más claros, con distintas tonalidades, y todos pertenecen al mismo microconstituyente, ferrita. Además, los granos están separados entre sí por los límites de grano, formados por líneas negras. Bien, ahí está entonces la parte que nos faltaba ver, que de hecho es bastante importante conocerla, porque por ahí la vez pasada pues nosotros nada más veíamos el microscopio
eh, los componentes granulares de cada diferente mezcla de materiales para producir los diferentes tipos de aceros que se consiguen en la industria. Como les comentaba, esos diferentes granos nos dan diferentes propiedades en cuanto a dureza, maleabilidad, etc. Pero ya para verlo de una manera más óptima, pues se hace el análisis granular al microscopio y para verlo, pues no se ve fácilmente. Como acaban de ver ahí en el video, el poner una muestra directamente después de cortada, pues lo único que verían serían rayas. Es por eso que hay que eliminar esas rayas del corte, pulir bastante, se pule muchísimo. Él no lo nombró, pero a ese pulido se le conoce como acabado espejo. Y una vez que ya tenemos el acabado espejo, después de varias etapas de pulido con diferentes granos de lija y después con diferente pulido a base de paño, ya llegamos al acabado espejo y ese todavía no es suficiente porque si ven refleja nada más pequeñas porosidades. Entonces hay que atacar el metal con un agente químico, en este caso el nital, y llegamos ya precisamente a que nos muestre la estructura, el material. Es un proceso bastante complicado, aquí lo resumieron en unos cuantos minutos, pero la verdad es que hacerlo ya en la realidad sí nos llevaría fácil una hora, como mínimo. De hecho, normalmente eso se hace en una práctica completa y nos llevamos una clase en hacer todo ese efecto. Es bastante interesante, de hecho, el hacerlo en físico da otra perspectiva, aunque bueno, en video ya por lo menos ya vieron cómo se efectúa y que no es tan facilito ponerlo al microscopio. Bien, no sé si tengan alguna duda al respecto de lo que es el pulido espejo para ver las microestructuras metálicas. No. ¿No? No. Muy bien. Ok, entonces con eso terminaríamos lo que es la parte de fundición. Una vez que se hace la fundición, hay que hacer un análisis de microestructura para ver si el material quedó con las características que nosotros necesitábamos. En cuanto a fundición, bueno, pues esa es la parte más importante. Les digo, todavía hay algo de tema que ver y sobre todo las prácticas. En cuanto a temas, pues aquí le vamos a dejar, es lo más importante de fundición, porque tenemos otros temas que ver y si no, pues nos comería el tiempo. En cuanto a la práctica, pues vamos a esperar de aquí más o menos a un mes que nos digan que ya podemos ir para hacer esa parte que nos falta. Mientras vamos a entrar al tema de la siguiente unidad que se llama cerámicos, materiales cerámicos, y vamos a ver a qué se refiere todo esto. Aquí está. También se le conoce como metalurgia de polvos a los metales cerámicos. Lo que se hace aquí es otra manera de darle, al final de cuentas estamos en manufactura, acuérdense que la manufactura es generar un material con la forma que yo necesito para poder trabajarlo. En este caso puedo necesitar un engrane, eh, un cilindro básicamente, o una pieza de formas muy raras, muy diferentes, lo cual lográbamos con la fundición al meter el material licuado, hecho líquido por temperatura, a un molde. En la metalurgia de polvo sucede algo similar, solo que aquí el proceso es diferente. Vamos a tomar el material y lo pulverizamos. Hay varias maneras de hacer ese material polvo. En este caso van a ser metales también, metales que voy a tener en polvo, polvo de fierro, polvo de acero, o polvo de cualquier otro metal, cobre, aluminio. Ese polvo, en esencia, diciéndoselos así rápidamente, de lo que trata la metalurgia de polvos, es que ese polvo metálico lo voy a meter también a un molde y lo voy a compactar a alta presión.
Una vez que se compacta a alta presión, ya lo saco y tengo básicamente la pieza hecha, pero todavía están sueltas las partículas, están unidas nada más por presión, pero si yo aplico algo de presión en él, pues se despedaza, se pulveriza nuevamente. Entonces lo que se hace es que con cuidado se toma esa pieza después de haberla sometido a presión en el molde y se lleva a un horno. El horno debe de estar a una temperatura no tal que lo funda, lo haga líquido otra vez, sino que esté un instante antes, unos cuantos grados antes de llegar a ese extremo. El objetivo es nada más que las partículas del metal tiendan a tener una estructura flexible, chiclosa, por así decirlo, y eso va a permitir que se unan entre ellas, no al grado de hacerlo líquido, simplemente para que se fusionen. Y una vez que lo enfriamos después de ese proceso, tenemos la pieza ya solidificada y ahora sí, aunque yo aplique presión y lo que sea, ya no se va a despedazar nuevamente. Si vemos de cerca esas piezas, se ven un tanto porosas. De lejos no se ven mucho, hasta que lo ven muy cerca o con lupa, se alcanzan a ver por ahí las partículas unidas, pero con un cierto grado de porosidad. La ventaja de estos materiales es que se tiene una dureza similar a que si se haya fundido, pero se ahorra muchísimo material. En la fundición, si ustedes observaron, hay mucho residuo de la colada, lo que se conocen como residuos de colada, y que tenemos que cortar, que tenemos que desbastar nuevamente. En la metalurgia de polvos eso no sucede, se ahorra mucho material y la pieza queda prácticamente lista de golpe después del calentamiento para la solidificación. Entonces, eso ayuda mucho, sobre todo al ahorro de materiales y al terminado. Prácticamente no necesito darle un pulido después del calentamiento. La pieza ya queda básicamente con la forma que deseo y no hay necesidad de darle tratamientos secundarios, como es el cortes y pulidos, para llegar a lo que yo quiero de la pieza. Bien, a grandes rasgos eso es lo que vamos a tratar en la metalurgia de polvos. ¿Por qué es extenso? Bueno, porque hay varias maneras de pulverizar los metales. Es una de las que vamos a ver. Hay varias maneras de hacer mezclas entre metales para darles propiedades de dureza y ductibilidad, igual que suceden en la fundición, pero aquí al hacerlo con polvos se trabaja de una manera diferente. Y los diferentes tipos de moldes también se manejan de acuerdo al tipo de estructura que quiero lograr. Entonces todo eso conlleva a que sí se hace un tema un poquito extenso, del cual también vamos a ver nada más las partes principales. Entonces, miren, en esencia dice que la metalurgia de polvos van a ser los componentes, en este caso metales, que yo quiera utilizar para manufacturar las piezas. Esos metales los tenemos que pulverizar, como decía, y para ello hay diferentes maneras de pulverizarlos. Una vez que ya tenemos el pulverizado, aquí se ve todo el proceso. Tengo el material base, lo hacemos polvo, entra a la prensa, de la prensa ya sale básicamente con la forma, pero todavía si aplico algo de presión se despedaza, así que hay que meterlo al horno. En el horno se solidifican, se unen las partículas de esos polvos y ya queda solidificada la pieza. Finalmente sale, se enfría y se le da el acabado terminal para llegar a la pieza que vamos a utilizar. A todo este proceso de tratamiento del polvo se le conoce como sinterizado. Por ahí algunas personas lo confunden y dicen sintetizado. No, está mal dicho. La síntesis es un resumen de algo y básicamente se utiliza mucho en escritura, en el estudio.
El sinterizado ya es precisamente el tratamiento que se le da a un material en polvo para solidificarlo y darle forma o estructura de una pieza. Entonces son palabras diferentes, hay que tener cuidado, no confundir sintetizado con sinterizado. El sinterizado es este proceso. Bien, aquí viene para la reducción de polvos, como les decía, ¿cómo voy a obtener el polvo del metal? Bueno, pues hay varias formas. Una es por reducción, descomposición térmica, electrólisis o precipitación. Todas esas las vamos a ir viendo parte por parte. Una vez que ya tenemos el polvo como base, pues lo podemos mezclar con otros materiales. En este caso, para la mezcla se utiliza la atomización con agua, con gas o por efecto centrífugo. Y ya después de ahí, bueno, que se obtiene el polvo, entonces sí ya lo podemos aplicar por ahí. Esta es la obtención del polvo por medio de atomización. Lo que se hace aquí es que se pasa el polvo aplicando una fuerte presión por medio de aire o líquido. En este caso se utiliza agua para pulverizar todavía más el material. La presión del agua nos sirve a chorro para pulverizarlo todavía más después de que está triturado y darle un gránulo mucho más pequeño. De ahí ya se separa nuevamente el polvo del agua, se seca por medio de calor, se extrae el agua evaporándola y queda ya nuevamente el polvo listo para utilizarse. ¿Qué propiedades tiene el utilizar esto? Como les decía, bueno, nos ahorra, nos economiza mucho material y llegamos a formas mucho más perfectas que con la fundición. Porque la fundición, a pesar de que nos da un molde, por muy bien hechecito que esté el molde, siempre va a haber excesos que hay que quitar, y a la hora de quitarlos en el corte o en la pulida, pues yo puedo alterar la forma de esa pieza y pues ya no me quedó de acuerdo a como yo la quería. Mientras que con esto me va a quedar exactamente como está el molde. Es mucho más preciso a la hora de fabricar piezas, la metalurgia de polvos, que la fundición. Hay que preparar el polvo previamente antes de utilizarlo. Además de las mezclas que se hacen, se le ponen algunos materiales químicos para que la solidificación y la unión de las partículas sea un poco más rápida y efectiva. A eso se le llama preparación del polvo. Y obviamente se mezclan esos materiales y ya se lleva al molde y a la fundición. En esencia eso es. Vamos a ver, les voy a poner ahorita también un video para que vean cómo se lleva a cabo precisamente esto de la sinterización. Déjenme lo vemos. Creo que era este. Entonces igual pónganle atención al video para que vean todo el proceso. Lo que les acabo de decir simplemente lo van a repetir, pero con animaciones gráficas, con cuestiones visuales que les pueden ayudar a entenderlo mejor. Entonces aquí va. Bien, La metalurgia de polvos, o también llamada pluviometría, es una tecnología de procesamientos de metales en la que se producen partes a partir de polvos metálicos. Es una tecnología relativamente nueva y está cobrando hoy mayor protagonismo. La obtención de polvo se realiza a partir de metales como el hierro, el cobre y el aluminio, también aleaciones como bronces y aceros, y se pasa al proceso de
otro lado. En este horno se depositan todos los metales y se les aplica corriente. Y tras 48 horas se obtiene un depósito de polvo. Aquí los metales son trasladados hacia una máquina donde obtendrán dimensiones mucho más pequeñas a través del proceso de atomización con agua de alta presión. Perfectamente antes del proceso. Para ello se deben mezclar y combinar los polvos. El mezclado se refiere a la mezcla de polvos de la misma composición química, pero posiblemente con diferentes tamaños de partículas, mientras que la combinación se refiere a la mezcla de polvos con diferente composición química. El mezclado tiene como objetivo obtener Le subieron mucho el sonido a la música más que a la voz de la muchacha, pero finalmente aquí lo que está diciendo es que están mezclando los polvos del metal con los agentes químicos para lograr esa mezcla que va a facilitar la unión a la hora de la fundición. Luego de esto aquí ya están diseñando la pieza que quieren hacer, en este caso para hacer el molde. Y si se fijan, aquí ya viene la compactación, que es el objetivo de la prensa. Entonces ya pasan el polvo del metal va a entrar a una prensa y aquí le va a dar la forma de la pieza que queremos. Miren, aquí se va a ver cómo inyectan al molde, este es el polvo metálico. Lo van a inyectar al molde, ahí está, se llena y luego se aplica presión. De esa forma sale la pieza ya con la forma, en este caso parecería un engrane, sale con la forma de engranes, ahí está. Todavía en este instante el material es muy blando. Si yo lo toco con presión muy fuerte, se desmorona porque todavía está muy blando el material. A partir de aquí, de este proceso, es cuando ya se va al horno, que es lo que está explicando ahorita la muchacha, nomás que no le subo porque se oye más la música que su voz, pero bueno. Y ya en el horno precisamente se adquiere la solidificación de esas piezas y prácticamente se unen las partículas en su interior, dándole ya el acabado. Luego viene el proceso de enfriamiento, se vuelven a enfriar para que queden ya con cómo va a quedar su estructura. Pero básicamente la parte importante, si observan, es cuando entra el molde. Obviamente se gasta muy poco material y la pieza prácticamente sale ya terminada. De hecho, ahí se ve cómo quedaría una pieza terminada por medio del proceso de sinterización en la metalurgia de polvos. Y los materiales son bastante rígidos, bastante duros, al grado de que se utilizan precisamente para la fabricación de piezas mecánicas, en este caso engranes, que como ustedes saben, estos están sometidos a esfuerzos y trabajo bastante rudo, bastante demandante, y soportan muy bien. De hecho, no se fracturan, no se quiebran, el desgaste es poco. Obviamente todo esto va a depender de la mezcla de materiales que yo haga en la metalurgia de polvos para que el producto terminado quede con la dureza y calidad que yo necesito. ¿Sí? Aquí habla precisamente de que la mayor parte de la fabricación de este tipo de manufactura
va a dar a la industria automotriz, porque ahí se requieren piezas muy específicas de formas caprichosas, por así decirlo, y si las trabajáramos con una fundición normal, pues no llegaríamos a ese acabado, porque acuérdense que en la fundición, como les comentaba, después de que saco la pieza del molde, hay que cortarle los excedentes, hay que pulir, y en ese proceso pues puedo alterar, aunque no quiera, a veces por muy experta que sea la persona que lo esté trabajando, si se le va un poco más de pulido, ya le desgasté la parte a la pieza y ya alteré su forma. Entonces la fundición se utiliza para todas aquellas piezas que, vamos, la forma no es tan estrictamente eh, en cuestión de calidad que deba de tener la forma como es. En la metalurgia de polvos sí ocupamos que las piezas ya sean más precisas, más exactas en cuanto a su forma, como por ejemplo el engrane. Imagínense que yo estoy desbastando el engrane, puliéndolo para darle el acabado y se me va por ahí un pequeño pedazo más de algún diente, pues a la hora de que esté trabajando no va a engranar bien y eso me va a provocar fallos. Entonces, en este caso de la pulvimetalurgia, el engrane queda prácticamente igual que el molde. Obviamente hay que tener mucho cuidado a la hora de fabricar el molde, porque de eso va a depender cómo queden las piezas últimas. Si el molde está mal fabricado, todas las piezas van a salir mal, pero ahí nada más hay que tener cuidado a la hora de fabricar el molde. Todas las piezas quedan exactamente igual que el molde. Y en este caso los engranes pues quedan perfectos como en el molde. Y a partir de ahí pues ya los aplicamos en donde los vayamos a utilizar, con la confianza de que quedó exactamente con las dimensiones y tolerancias que me está marcando la norma. Entonces es por eso que es importante por ahí la metalurgia de polvos. Obviamente esto lo vamos a seguir estudiando porque nada más fue como que la introducción, el cómo se hace, cómo se lleva a cabo la sinterización. Ahora nos vamos a empezar a tratar las diferentes formas de pulverizar los metales, hay diferentes formas, las diferentes formas de hacer las mezclas para darle las propiedades adecuadas a cada pieza que quiero fabricar y lograr al final de cuentas con esto eh, el contenido completo de lo que es la sinterización. Entonces, básicamente eso es lo que es el sinterizado. No sé si tengan alguna duda. De momento no. Ok, Carlos, no. Por ahí alguien más iba a hablar, Jorge, sí, dime. No, que tampoco. ¿No? Ok. Bueno, que activaste el micrófono y bueno, pues dije, a lo mejor quería decir algo. Bueno, muy bien, jóvenes. Entonces, eso fue lo que corresponde al sinterizado. Les digo, en la siguiente clase empezamos a ver ahora cómo vamos a pulverizar los diferentes metales. En cuanto al sinterizado en general, eso sería la clase del día de hoy. En un ratito más les subo el documento que analizamos el día de hoy. Si ocupan algo más de los videos, pues quedan grabados aquí en la sesión. Pueden volver a revisarlos las veces que quieran. Igual para que me sigan generando un pequeño resumen, ahí por favor, esa va a ser su tarea, hacer un resumen de lo que estemos viendo. Y pues desgraciadamente como es todavía muy teórico esto, no hay manera de hacer reportes de práctica ni cosas por el estilo. Entonces el trabajo que seguiremos generando pues van a ser resúmenes de lo visto aquí en aula teóricamente. Entonces en un ratito más cuando termine clases, porque ahorita todavía tengo otras clases con otros grupos, les subo el documento para que trabajen sobre él. Y nos estaremos viendo la próxima clase el martes para empezar a ver cómo vamos a pulverizar los diferentes tipos de metales. Hay diferentes formas. Entonces, si no hay más dudas, muchachos, pues que sigan teniendo bonito día. Cuídense y nos vemos el próximo martes. Igualmente, profe. Igual. Sale, cuídense. Pues, Sale, profe, profe, cuídese. le Gracias. quería decir Hasta que luego. un compañero no está en su clase. Sale, hasta luego. A ver, por ahí alguien me estaba comentando algo de un compañero. Repítanmelo, Que por un favor. compañero no está integrado en su clase ni aquí ni en el aula, que si lo podía agregar.
Ah, sí, cómo no. Déjame, me voy acá y me dicen ahorita el nombre del muchacho. ¿Cómo se llama? Es José Luis Santiago. Bueno, Santiago. Rodríguez Santiago. Ah, Sí, sí, Rodríguez sí. Santiago. Aquí está. Muy bien, listo. Aquí el Teams ya quedó agregado. Déjame, lo agrego de una vez al aula porque luego se me olvida. Deja ya nada más detenemos la grabación. Aquí termina la clase.